Bienvenidos a Psiquiatría Abierta, un espacio donde dos psiquiatras abren la conversación para abordar importantes temas en torno a la salud mental. Aquí compartirán sus experiencias y reflexiones más profundas, revelando lo que los ha marcado y transformado en sus prácticas clínicas, y explorarán el verdadero sentido de ayudar a otros. Desde el anhelo de aliviar el sufrimiento y el estigma, hasta el promover la búsqueda de sanación y esperanza, integrarán diferentes miradas hacia prácticas que cultiven la salud y el bienestar del ser humano. Esto es Psiquiatría Abierta. Bueno, aquí estamos dos psiquiatras en esta aventura de desarrollar un podcast. Nos vamos a presentar. Mi nombre es Tomás Var, yo soy psiquiatra. Tengo un doctorado en psiquiatría en la Universidad de Heidelberg y he sido profesor universitario durante más de 20 años. Y actualmente dirijo una ONG que está orientada a la prevención de la conducta suicida. Y bueno, Franco, cuéntanos quién eres tú, por qué estás aquí hoy día. Gracias, Tomás. Bueno, esta idea de juntarnos a conversar sobre salud mental y psiquiatría, recuerdo que surgió en una conversación en un trayecto desde Valdivia a Puerto Varas, desde las jornadas de Valdivia de salud mental. Y bueno, siempre ha sido dentro de mi interés el poder conversar temas de salud mental, de abrir un poco los misterios que a veces envuelven a la psiquiatría. Yo estoy trabajando acá en el sur desde hace unos 11 años. También soy médico psiquiatra, me formé en la Universidad de Valparaíso en psiquiatría y en Valdivia en medicina. Y ahí fue que nos conocimos, yo como ayudante alumno de psiquiatría, en los tiempos en que surgió el interés de ser psiquiatra. Entonces, claro, para poder juntar los puntos y interiorizarme un poco más sobre el tema, es que me contacté contigo, me acuerdo, caminando por fuera del departamento de psiquiatría. Creo que tú venías llegando de Alemania y con la Karime, una compañera de medicina, nos acercamos a conversar. Y ahí empezamos un proceso de ir trabajando en relación a la escala para detectar depresión, la PHQ-9, que posteriormente fue validada y ha sido totalmente reconocida, sí. Y se menciona en muchas publicaciones, un reconocimiento a nivel nacional de la validación de esa escala a la lengua española. Al fondo, sí, ¿no? Exactamente. Sí. Así que no, bien, pues yo me acuerdo de esos momentos. Es tan bonito el encuentro humano, digamos, cuando uno está con un sentido, lo que quiere encontrar, y se siente motivado, digamos, de hacer algo junto. Y bueno, esa fue la motivación de desarrollar esta idea de poder conversar un poco sobre cómo es nuestro trabajo como psiquiatras, pero también acercarnos sobre ciertos temas que complican, que son difíciles de hablar, pero desde la experiencia, más que dar cátedra o querer dar un discurso o dar una charla, nuestra intención es conversar un poco y ver este tema. Entonces, el tema de hoy día, que es el que queremos tocar, es un tema bien complejo de explicar y de definir, que es el estigma en la salud mental. Y el estigma, digamos, son estos prejuicios, son redefiniciones, son opiniones que las personas construyen culturalmente sobre un hecho, sobre una situación, pero que discriminan a las personas que están sometidas a ese estigma. En este caso, el estigma en salud mental es un estigma relacionado con las enfermedades de la salud mental, que muchas veces desde la cultura general, pero no solo desde la cultura, en el fondo esto también nos pasa en las redes de salud, le pasa a la persona que sufre un problema. Yo creo que de eso queremos hablar. No sé cuál es tu opinión sobre ese tema para introducirlo, digamos. Sí, hoy día mientras conducía para acá, pensaba en eso a propósito de qué es lo que me motivó a estudiar psiquiatría, que tiene que ver con que cuando yo estudiaba medicina, el encuentro con la persona tendía a ser muy breve muchas veces, ¿no? Como que la atención médica, después de médico general, también atenciones muy cortas de 15 minutos, 20 minutos, donde uno le preguntaba un par de síntomas a la persona para poder identificar el motivo de consulta, pero resulta que la persona tenía la necesidad de seguir conversando. Y muchas veces, diría yo, la mayoría de las veces, siempre había un tema de salud mental detrás. Entonces me fui dando cuenta que la salud mental finalmente es transversal a la medicina y a la salud en general, ¿no? Y que hay una necesidad de poder verbalizar lo que les pasa, y que muchas veces justamente por el miedo al estigma, ¿ya? De que los cataloguen como
que tienen algún defecto, o están entre comillas locos, o que no es tan importante lo que les pasa. Las personas evitan hablar de ciertos temas, ¿ya? Porque empiezan a sentir miedo a que van a ser diferentes, que van a ser etiquetados como inferiores, o que van a ser separados también de un cierto grupo social. Pues, ¿ya? Y claro, efectivamente empieza a pasar eso, que cuando las personas empiezan a padecer un problema de salud mental, muchas veces la misma familia los segrega o les dice, ya, pero no es tan importante, o tienes que poner tu parte para salir adelante, y resulta que tienen alguna condición de trastorno del ánimo, trastorno afectivo bipolar, u otras condiciones más graves que requieren de un tratamiento específico, muchas veces biológico, con medicamentos, no solo de lo psicoterapéutico, en el fondo, ¿no? Y como también me fui dando cuenta que las personas empiezan también a este concepto de internalizar el estigma, ¿no? Como que sienten que efectivamente tienen un defecto, que tienen que separarse del grupo, que no pueden ser parte de una sociedad o de una familia, ya porque tienen un problema, tienen un defecto, y empiezan a desarrollar lo que se llama el autoestigma al final, ¿no? Que los lleva a experimentar vergüenza, pena, angustia, y empiezan a segregarse, a aislarse, y eso los lleva también a retrasar la consulta, por ejemplo, cuando tienen problemas, a no identificar claramente cuándo tienen que consultar y acceder a un servicio de atención de salud. Lo que empieza a pasar es que se empieza a perpetuar una condición de salud mental, y las consecuencias negativas que eso trae. Sí, bueno, en el fondo yo creo que es importante tener consideración en esto que tú estás diciendo, que hay como niveles de estigma claramente definidos, que uno, como tú hablas, el autoestigma, que tiene que ver con cómo yo me interpreto a mí mismo, cómo yo me valoro a mí mismo con respecto a lo que me pasa. O después el estigma del entorno directo familiar, y finalmente el estigma social, el estigma de la cultura, el estigma incluso de los sistemas de salud. Es decir, eso, nuestro trabajo en la psiquiatría es un trabajo muchas veces doloroso, complejo, y requiere, digamos, de una empatía, de estar presente, pero de estar presente de cuerpo y alma, digamos. Por eso es tan desgastante, en el fondo. No es que uno esté ahí cumpliendo una checklist o tratando de mantenerse en una cierta posición, sino que en el fondo es entrar en la relación con el otro. Y para poder crear las confianzas, crear la cercanía, la empatía emocional, para que la persona tenga la posibilidad de abrirse. Porque nos toca abrir este espacio profundamente, digamos. Las personas se limitan, se autolimitan justamente por el estigma. Así ya el hecho de les cuesta consultar, tardíamente llegan a tratamientos muchas veces solamente porque pudieran ser juzgados por lo que les pasa. Y tenemos tantos ejemplos, digamos, en el tema del estigma. Cuenta un poquitito, porque tú habías comentado hace unos días atrás sobre esta temática, un poco desde la historia que habías contado de cómo el estigma ha influido en la psiquiatría desde etapas de la Edad Media. Esa parte la encuentro tan interesante y, por otro lado, dolorosa en nuestra historia de la psiquiatría. Claro, el concepto de Das Narrenschiff, de la nave de los locos, que es un escritor que se llamaba Sebastian Brandt, escribió un libro sobre este tema de alrededor del 1490, por ahí, donde él hablaba en términos metafóricos respecto a la nave de los locos, que representaba un poco a la humanidad y sus vicios, ¿ya? Uh-huh. Entonces en esta embarcación se embarcaban todos estos personajes con distintas características, como bastante alegórico también, como una sátira moral, ¿ya? Sin embargo, esta metáfora también se puede aplicar, y efectivamente hay indicios de que fue así, que en este periodo del Renacimiento, de la Edad Media, efectivamente a las personas con problemas de salud mental graves los embarcaban en estas embarcaciones, ¿no es cierto?, a cargo de un capitán también con un problema grave de salud mental, en alta mar, muchas veces a la deriva, ¿ya? Y finalmente pereciendo en algún lugar desconocido, ¿no? Como una manera de deshacerse finalmente de un problema social, ya, de un grupo de personas con problemas graves de salud mental, que en esos tiempos, además, bueno, con todas las condiciones que implicaba la Edad Media y los problemas de salud mental, cómo hoy en día también este concepto del Das Narrenschiff o la nave de los locos se puede también aplicar a las instituciones que actualmente trabajan con problemas de salud mental, ya instituciones donde
muchas veces las personas con problemas de salud mental son hospitalizadas por largos periodos de tiempo, donde permanecen muchas veces sin los tratamientos adecuados. Tal vez se aplican los tratamientos farmacológicos, pero el tratamiento de salud mental no solo consiste en el tratamiento farmacológico, sino también rehabilitación social, reinserción, rehabilitación de la parte cognitiva, de las ocupaciones, de potenciar también sus habilidades, de potenciar al máximo sus capacidades, pues, hasta donde puedan llegar en el fondo, ¿no? Y por eso, claro, eso un poco en términos históricos se podría entender. Y como también, como tú mencionas en las situaciones del presente, en consultas de urgencia, muchas veces como las personas con problemas de salud mental no reciben la atención adecuada o se tiende a minimizar sus síntomas, o se les dan mayores dosis de a veces de tratamiento incluso, ya porque, no sé, se piensa que a lo mejor que lo van a tolerar mejor, o se retrasan diagnósticos, no se valora correctamente el síntoma que presentan porque se le atribuye a su problema de salud mental. Y eso yo lo he visto en la práctica clínica más de una vez. No sé si tú has tenido experiencia en ese sentido. Sí, lamentablemente. Bueno, mirándolo desde nuestra área, uno de los factores de riesgo de mortalidad o de que las personas se comprometan o se compliquen desde el punto de vista de salud física es justamente el estigma asociado a eso. Porque una paciente me contaba, digamos, que ella tenía diagnóstico de bipolaridad y llegó al servicio de urgencia e informó que tenía este diagnóstico, pero que venía por una molestia cardíaca o que sentía una opresión en el pecho y que estaba angustiada. Y el médico rápidamente, con el diagnóstico de su antecedente de bipolaridad, la clasificó como una crisis de angustia y la mandó para la casa. Y la pobre tenía una arritmia formal y real que le generaba, digamos, cambios del ritmo del corazón y producían dolor y producía irregularidad, y esa sensación producía esta sensación pseudo-angustiosa. Y esa persona no fue tratada en las urgencias porque ella insistió, fue a un cardiólogo después y se dio cuenta, digamos, que claro, cumplía con criterio y tenía una arritmia formal que requería un tratamiento. O casos más graves, digamos, en el fondo, pacientes con antecedentes de esquizofrenia que llegan al servicio de urgencia, pero que vienen por una insuficiencia respiratoria o vienen por un infarto al miocardio, que los riesgos cardiovasculares en pacientes de la salud mental también son altos. Y en vez de clasificar o evaluar o pedirle un electrocardiograma o hacer una radiografía o examinarlo, rápidamente por el antecedente de tener una esquizofrenia, lo consideraban como parte de su delirio, de su alucinación, y lo mandaban para casa y la persona se murió de su infarto, porque no fue evaluado adecuadamente. Entonces, eso es lo triste, digamos, que en el fondo este prejuicio social que está inmerso incluso en el área médica. Piensa tú, si miramos un poco cómo se clasifica las redes de salud y cómo los sistemas de previsión de salud, las patologías de salud mental están subtratadas, están subconsideradas, se les da una cantidad pequeñísima de horas posibles de ser cubiertas por el seguro de salud que les corresponde, y eso es por un estigma, eso es porque hay un prejuicio asociado a la salud mental. Y en el sistema de la red de salud, piensa tú que del presupuesto general de salud, un 2,5 o un 3% se usa para salud mental. Y se invierte de todo el presupuesto de salud mental en eso. Entonces, ¿eso qué es? Cuando en la atención primaria y en todas las áreas de salud, gran parte, aproximadamente no menor de un 40%, son personas que tienen alguna temática de salud mental. Y post-pandemia fue mucho mayor. Sí. Entonces, no, se atribuye y se le de otra manera, porque se hace una mirada negativa de esta sintomatología o de la atribución, o sienten que no es importante. Ha sido el hermano pobre de la red de salud, el tema de salud mental en general, y eso ha sido histórico. Y no es un tema solamente en Chile, es un tema a nivel internacional también. Entonces, por eso es tan importante que estemos conversando de esto, digamos, porque para enseñar y mostrar, digamos, que aquí hay un camino por andar, que se pueden hacer otras cosas, que mientras más hablemos de temas de salud mental y de lo que significan, va a ser mejor, porque la persona va a estar más sensibilizada, no tener temor a pedir ayuda.
el estigma atrasa la pedida de ayuda y eso es lo que nos está generando conflictos y problemas, digamos. Entonces, creo que es importante el considerar esos aspectos en lo que estamos hablando. Por eso nuestro primer gran tema de este podcast tiene que ver con el estigma y su impacto en la salud pública y su impacto en las personas. Es decir, en fondo, eso es lo que encuentro lo más grave. Sí, a propósito de esto, como tú mencionabas también respecto al estigma del propio personal de salud, ¿no? Que uno pensaría que son las personas que están más preparadas para poder brindar una atención adecuada. Es demasiado frecuente y preocupante cómo se da el estigma también desde el mismo equipo de salud, que puede también explicarse por el burnout, ¿no es cierto?, el agotamiento que muchas veces tenemos los equipos de salud mental o los equipos de salud en general. El alto nivel de estrés, el poco tiempo para brindar una atención adecuada, que bueno, eso va a ser un capítulo para un próximo episodio. Otro tema, sí. Pero a propósito de los ejemplos también, yo hace un tiempo atrás he estado atendiendo a una persona que es un chico trans de género masculino, joven de 20 y tantos años, y que hizo un diagnóstico reciente de autismo y posteriormente de trastorno afectivo bipolar. ¿Ya? Y a esta persona yo le indiqué un tratamiento con aripiprazol, que es un psicofármaco antipsicótico, y la motrigina. Le expliqué los potenciales efectos secundarios, ¿no es cierto?, y que en caso de que presentara alguno de ellos fuera a la urgencia. Lamentablemente presentó efectos secundarios a ambos fármacos, aripiprazol y la motrigina. Llegó al servicio de urgencia en un lugar que no voy a mencionar, ya, pero no cerca de la zona, y resulta que la persona llegó con síntomas febriles, con taquicardia, con alteración de la presión arterial, y resulta que y con una erupción cutánea que es producido por la lamotrigina, claro, que produce una reacción alérgica que puede ser potencialmente grave. Y resulta que la persona que lo evaluó, el colega o la colega, desestimó estos síntomas, y como el paciente mencionó que tenía algunas alteraciones perceptuales, como alucinaciones, determinó que tenía que hospitalizarse rápidamente en psiquiatría, ¿ya? Esto no fue aquí en Puerto Montt, por si acaso. Pero, en el fondo, ¿cómo se pasó por alto un montón de signos clínicos ya que evidenciaban que estaba presentando un efecto secundario grave, y el paciente por nada del mundo quería hospitalizarse porque sentía que ese no era el problema principal, sino que era la reacción alérgica? Y resulta que se fue para la casa con todos esos síntomas, y resulta que los efectos secundarios potenciales era esta reacción alérgica cutánea grave y también la observación de síndrome neuroléptico maligno, que también es una reacción muy grave a psicofármacos. Por suerte no pasó a mayores y pudo salir adelante, ¿no? Porque nos contactamos a través de correo, conversábamos igual, de ahí lo controlé. Pero ¿cómo este tipo de situaciones que tú también mencionabas, pues cómo terminan a veces en situaciones graves, incluso la misma muerte de las personas? Sí. No, mira, yo creo que ahí estoy completamente de acuerdo contigo, digamos. En el fondo tenemos, y por eso tenemos una responsabilidad, todos los que trabajamos en esta área, de poder transmitir de que hay un camino para todas estas personas, digamos. Y eso es lo importante, digamos. En el fondo las personas creen que de repente están solas, están aisladas, sienten que lo que les pasa no es comprendido. Por ejemplo, esto también en el área laboral. Es decir, una persona... Yo lamentablemente le tengo que decir a los pacientes que no expresen que tienen un diagnóstico de salud mental cuando soliciten un trabajo, porque los van a estigmatizar, los van a desconsiderar. Es decir, un paciente con un trastorno bipolar que está en un trabajo van a decir que más o menos que en cualquier minuto va a perder el control y no va a poder seguir trabajando en ese lugar, o ni siquiera lo van a considerar en el trabajo. Entonces, también aparece eso. Si supieran cuántas personas en el mundo sufren, por ejemplo, un trastorno bipolar, y cuántos profesionales, estudiantes, gente genial está trabajando teniendo un diagnóstico de trastorno bipolar, y que eso no interfiere en su quehacer, que obviamente esa persona tiene una responsabilidad que es tratarse, seguir un tratamiento y ayudarse, y tiene la ayuda posible, pero puede hacer su vida completamente normal y puede actuar y ser un tremendo ejemplo, porque como viene también desde la experiencia de salud mental, puede ayudar a otros en comprender este tema. Entonces, por eso es tan importante que se hable de esto y que podamos abrir este tema y hacer sensibilidad o sensibilización sobre una cosa que yo creo que nos afecta a todos, es decir, socialmente, a la cultura,
Además de que, por otro lado, hay que considerar que las personas con patología de la salud mental, fuera de que tengan una patología en sí, también tienen una mirada divergente de la realidad. Una mirada nueva quizás, una mirada que puede ser complementaria en muchas cosas y que nos puede servir. Es decir, la diversidad humana, mientras más diverso sea, mejores. Lo que pasa es que, claro, hay ciertas patologías que generan un sufrimiento tan grande que requieren un tratamiento y un acompañamiento. Pero de todas maneras, son personas que miran el mundo de otra forma. Y uno puede aprender de eso también. Y esa es la gracia de nuestro trabajo también, porque yo creo que lo que más sé como profesional es gracias a los pacientes que me enseñan. En el fondo, y eso es lo bonito, es decir, de cada paciente yo voy adquiriendo un nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento me sirve para el siguiente y para yo tener una visión de las cosas y también relativizar ciertas ideas o preconceptos que uno también tiene. Es decir, todos tenemos prejuicios y fundamentalmente tenemos que irlos rompiendo y en ese trabajo conjunto con otras personas y el trabajo en equipo, etcétera, con respecto a este tema de salud mental. Como lo que tú mencionas, también como lo que uno va aprendiendo de los propios pacientes también, que hace que se vaya complejizando aún más el mismo conocimiento de lo que es la salud mental y la psiquiatría, como los tipos clásicos que uno lee son totalmente difusos y muchas veces uno se encuentra con realidades mucho más complejas, ¿no? Condiciones que coexisten, situaciones sociales, variables socioeconómicas, en fin. Toda una diversidad de complejidades que a veces escapan totalmente a las clasificaciones tan estructuradas que nos ofrecen algunos manuales diagnósticos. Oye, Tomás, y a propósito del estigma y su reducción, ¿cómo ves tú esto? ¿Qué estrategias has visto o conoces tú que podríamos conversar respecto a eso, de cómo reducir el estigma? El estigma, bueno, yo creo que primero es hablar de salud mental abiertamente en todas las áreas donde se pueda. Es decir, debería ser la salud mental o la temática de salud mental debería ser parte de un ramo desde pre-kinder para adelante, digamos, en términos de autocuidado, de protección, de sensibilización sobre cierta sintomatología. Debería ser parte del currículum académico en general. Pero además, el hecho de hablar de esto también nos permite abrir espacios de conversación sobre los síntomas, sintomatología, de qué es lo que se puede hacer y cómo ayudarse unos con otros. Y la psicoeducación es una gran herramienta que se puede usar en todo nivel, es decir, tanto a nivel escolar, universitario, en los lugares de trabajo. El poder tener seminarios sobre esto, el tener talleres que permitan abrir el tema de salud mental en los espacios menos conocidos, por ejemplo en el mundo laboral, que está recién entrando como tema, digamos, en el fondo el dar a conocer y obviamente también mostrar ejemplos y que las personas que sufren de esto se atrevan a hablar también de lo que les pasa. Y ahí incluso que se organicen, hay grupos de pacientes bipolares o grupos de pacientes depresivos, familiares de pacientes con patología esquizofrénica, formar clubes, formar agrupaciones que defiendan los derechos de los pacientes, que existen, digamos, y que se han ido organizando. Hay ejemplos muy bonitos en Chile, digamos, de eso. Un ejemplo maravilloso es el Círculo Polar, por ejemplo, que es un ejemplo nacional en que familiares y pacientes con patología de la salud mental se han juntado, se han organizado, tienen su propia asociación, tienen una página web, tienen estrategias de talleres de psicoeducación para sus propios grupos y para sus familias, o participan en foros en todo tipo, desde los pacientes, no solo desde la expertise del profesional. Entonces, los congresos, las actividades educativas y académicas deben ir siempre complementadas con espacios también para los pacientes, también para las personas afectadas. Yo trabajo hace 20 años en la prevención de la conducta suicida y el poder juntar a padres con pacientes que tuvieron fallecidos por muerte por suicidio, esos padres se sienten muy solos, se sienten muy aislados en su sufrimiento. Entonces, para bajar, además de que el estigma también está asociado a la conducta suicida, hay un juicio de valor con respecto a la conducta suicida.
y no entienden que eso es una fuente de un dolor profundo. Y ese dolor profundo se genera y se produce también en la familia afectada. Y esas familias se quedan muy solas. Y esas familias son las que tienen que juntarse con otras familias que lo han vivido. Y la verdad que la experiencia en estos grupos de padres de pacientes suicidas ha sido una experiencia preciosa. Claro, no vamos a recuperar a la persona fallecida, pero sí me puedo acompañar en lo que sufro, entender al otro. Y también poder organizarme para poder transmitir esperanza, de buscar estrategias para evitar que esto pase de nuevo. Entonces esa forma de evitar eso es formando este tipo de grupos. Es decir, son todo tipo de iniciativas comunitarias en general que permiten que... Y lo otro es integrar a los pacientes de la salud mental en la cotidianidad de la vida. Aislarlos lo menos posible. Lo que ha pasado, bueno, en nuestra historia maniacal de comienzos de siglo, fines de siglo pasado o antepasado, en que, claro, como no había tratamientos farmacológicos buenos, no existían los fármacos, los pacientes vivían la flor completa de su desarrollo de la patología y por lo tanto requerían ser aislados desde el punto de vista social de alguna forma porque era muy disruptivo en esas condiciones extremas de la enfermedad. Obviamente ahí se produjeron muchos abusos, mucho maltrato, hubo atentado a los derechos humanos de esas personas. Sí, absolutamente, yo no voy a defender lo indefendible. Pero desde que se inició el tratamiento farmacológico, se integraron procesos psicoterapéuticos más especiales, específicos, más un proceso integral de tratamiento de los pacientes de la salud mental hoy día pueden hacer una vida normal, la gran mayoría de ellos. Y eso es integrarlo. Pacientes esquizofrénicos que forman clubes. Hay incluso gente que forma una radio para transmitir un programa. Que estén en la comunidad, que sean integrados dentro de la red, que no sean aislados, estigmatizados en los colegios, en las universidades, que no les quiten la oportunidad de estudiar aunque tengan un tema de salud mental que va a requerir quizás más tiempo, que va a requerir quizás un proceso educativo más prolongado, pero no importa, tienen derecho, igual que cualquiera de nosotros, a desarrollarse en ese sentido. Así que bueno, hemos estado hablando de este tema de estigma y es muy amplio y podríamos extendernos mucho más sobre eso, digamos. Pero ¿qué dirías tú que sería como lo central o la idea central que deberíamos quedarnos, Franco, con esto? Yo creo que a propósito de lo que tú has ido comentando de las iniciativas comunitarias, yo creo que a propósito también del orgullo, también, entre comillas, no orgullo de padecer una condición de salud mental, sino que de identificarse como tal también. Y como dices tú, como juntarse también con otras personas, de levantar la voz, de dar a conocer también la genialidad que pueden tener y en ese sentido también traer algunas experiencias como para complementar lo que tú estabas diciendo también, ¿no? Como... acá en Puerto Montt existe un lugar que se llama la Casa Félix González, que lo desarrolla una amiga enfermera. Ella hace un trabajo voluntario en este lugar, donde a partir de una integración comunitaria en un sector de aquí de Puerto Montt, comienzan a hacer trabajo de integración no solo de condiciones de salud física, sino que también de condiciones de salud mental, donde las personas, la misma comunidad se ha ido reuniendo en torno a una práctica de horticultura, de trabajar el jardín y el huerto de ese espacio. Y a ellos se ha ido generando una sinergia dentro de la comunidad, donde las personas se han ido apoyando mutuamente, donde se van a visitar, donde se acompañan, donde ellos mismos empiezan a sostener la misma casa, el mismo lugar. Y como también en otros lugares, las personas cuando se identifican que tienen alguna condición de salud mental, sea depresión u otra, también empiezan a apoyarse dentro de la red comunitaria y me he dado cuenta que eso tiene un tremendo valor y un tremendo apoyo de sostén social finalmente, que lleva a las personas que están pasando por una etapa muy difícil de salud a pasar a un nivel donde ya se sienten más seguras, más contenidas, donde también se empiezan a adherir mejor a los tratamientos. Entonces, en ese sentido, yo diría como no tener miedo a expresar lo que padecen, a encontrarse con otras personas que también padecen situaciones similares o condiciones similares de salud mental, de poder, como dices tú, generar grupos de pares, actividades comunitarias,
que también que se levante la voz y en un sentido crítico también respecto al uso de un lenguaje estigmatizante por los medios de comunicación muchas veces que se habla del esquizofrénico, por ejemplo, en vez de hablar de una persona que padece esquizofrenia o del depresivo, cuando se puede hablar de una persona con depresión, ¿cierto? Entonces, todos esos temas importantes que se levante desde una voz crítica también, ¿no? Y de cómo quieren ser denominados. Y eso también, por ejemplo, dentro del grupo de las personas autistas también se está levantando mucho este concepto del orgullo autista igual, de cómo ellos quieren ser denominados, ¿ya? Y que partiendo por de construir el concepto de trastorno, ya que no es un trastorno en sí mismo, sino que es una condición del neurodesarrollo. Entonces, ¿cómo también desde la comunidad, desde la misma sociedad y de las personas que padecen una condición, también se pueden transformar los mismos conceptos de salud mental? Y que el mismo concepto de neurodivergencia, por ejemplo, eso viene desde un movimiento más comunitario, claro. No tanto desde la academia. Y eso es interesante porque se ha instalado en la academia, claro, ¿no? Desde lo comunitario. Entonces creo que es muy relevante el levantar la voz y que nosotros como psiquiatras fomentemos esto y demos un respaldo a las personas y organizaciones comunitarias que se dedican a desestigmatizar. Así que bueno, yo agradezco el día de hoy esta conversación, Franco, y hemos tocado varios temas asociados y lo más importante es transmitir la idea de que, bueno, nuestra intención es seguir haciendo más conversaciones de este tipo, que vamos a invitar personas, a entrevistar, vamos a hablar de otros temas de la salud mental o de cosas, y no solamente de temas de salud mental en términos de patología y enfermedad, sino que también de qué nos puede servir a todos y a todas para sentirnos mejor y autocuidarnos y protegernos y tener una mejor calidad de vida. Así queremos ampliar esa temática. Así que les agradecemos y bueno, recordar que hay esperanza, que es posible salir adelante y que podemos sacar adelante al mundo en términos de sacar el estigma en relación a la salud mental. Eso es absolutamente lograble y hay mucho movimiento en ese sentido. Así que muchas gracias. Gracias, Tomás. Nos vemos. Gracias por escuchar Psiquiatría Abierta. Te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, psiquiatría_abierta. Nos encontramos en un próximo capítulo.